Hablar de la prensa durante la etapa histórica del franquismo siempre supone poner en primer plano la censura y el control de los medios. Sin embargo, también hubo ejemplos de publicaciones que lograron sortear con éxito a los censores y que, además, ganaron gran repercusión entre la sociedad. Hoy hablamos del semanario de sucesos El Caso, una de las cabeceras periódicas de más éxito del siglo pasado en España. En primer lugar, me gustaría que situáramos brevemente al periodismo de sucesos. ¿Qué es el periodismo de sucesos y cómo se ha considerado en las redacciones? Dejando ya aparte estas cuestiones, nos centraremos en lo que fue el caso, quiénes fueron sus impulsores, cómo consiguieron sortear la censura franquista, qué casos fueron los más mediáticos o cómo se trabajaba la redacción. Más tarde hablaremos de la vuelta del caso a la televisión y a la prensa escrita. Después de que conozcáis o tengáis una pequeña idea de lo que es el caso, podréis convertiros en redactores por un día. Punto 1. ¿Qué es el periodismo de sucesos? El periodismo de sucesos está actualmente en una situación de crisis. Sus reportajes y noticias se han visto desplazadas en la siempre temida sección de sociedad. Si trabajáis en un periódico por primera vez, los responsables de la redacción suelen mandaros directamente a esta sección, junto a otros compañeros noveles. Aquí también suelen recaer los redactores incómodos o los que han sido, digámoslo así, traviesos con la empresa o la dirección. Ese es el punto actual del periodismo de sucesos en muchas redacciones. Si ahora os preguntara qué abarca el periodismo de sucesos, seguro que no llegamos a una conclusión muy clara. Pero esto no es una cuestión de hoy. Ya en la década de los 50 se incluía dentro del periodismo de sucesos todo aquello en lo que existiera algún tipo de víctima. Es una buena síntesis, sobre todo si estamos hablando de publicaciones como El Caso, pero no es del todo correcto. De hecho, en este semanario se encontraban muchos reportajes de misterios sin ninguna víctima. Más tarde, Jacques Kaiser incluyó dentro de la bolsa del periodismo de sucesos las piezas dedicadas a catástrofes naturales, los accidentes, los crímenes y delitos y una categoría sobre otros sucesos distintos, a modo de miscelánea, digámoslo así. En la actualidad, los sucesos están muy relacionados con la actuación de los tribunales de justicia y se basan casi en su totalidad en investigaciones o indicios policiales. Como veis, el mundo de los sucesos ha sufrido muchos cambios en cuanto a su categorización. No obstante, lo que no ha cambiado y no va a cambiar en este tipo de periodismo es la sorpresa, a diferencia del periodismo político o deportivo. Trabajar en esta sección significa no saber sobre qué vas a escribir hasta que ocurre el hecho noticioso. Esa expectación y rapidez son las bases de nuestro protagonista de hoy, el semanario de sucesos El Caso. Punto 2. El Caso, 1952-1997. El Caso llega a los kioscos por primera vez el 11 de mayo de 1952. El Caso fue un proyecto personal de Eugenio Suárez Gómez. Este ex falangista fue redactor en El Diario Vasco y también en Fe. En 1943, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, fue destinado a Hungría, donde Hitler estaba comenzando a aplicar la solución final al pueblo judío. Allí conoció a Ángel Sainz Briz, el embajador de España en Hungría. Este embajador fue uno de los grandes héroes de esta Segunda Guerra Mundial, porque consiguió otorgar la nacionalidad a muchos judíos húngaros y librarles así de su exterminio. Eugenio Suárez Gómez contó esta historia y le bautizó como el Ángel de Budapest. El precio inicial del Caso era de 2 pesetas, un precio bastante popular para ser un semanario. Para que os hagáis una idea, ABC costaba por entonces 70 céntimos de peseta, pero el Hola, de frecuencia semanal, también como El Caso, llegaba hasta las 6 pesetas. Contaba con 12 páginas y en los primeros años de su tirada basculó entre los 10.000 y 200.000 números. Para sobrevivir su primer año, Eugenio Suárez consiguió cerrar un contrato de publicidad con una marca de relojes suizos que pagaron por adelantado las piezas de toda la anualidad. La primera redacción del periódico era un pequeño apartamento con una cocina, 2 habitaciones y un baño.
Os podéis imaginar dónde estaba alojado uno de los despachos. El semanario de sucesos El Caso se caracterizaba por mantener un lenguaje muy coloquial y, como ya habréis apreciado, ser todo un paradigma del sensacionalismo. Lo llamaban, de hecho, el periódico de los porteros, por la afición conocida de estos trabajadores por la rumorología y el cotilleo. Era uno de los periódicos más solicitados en bares y peluquerías. Las clases populares, muchas veces cansadas del tono demasiado elitista de la prensa diaria y del control por la censura, lo consideraban como el único periódico que contaba la verdad en España. Como dato curioso, se puede destacar el reportaje en El Caso que firmó el mismísimo Camilo José Cela. Punto 3. ¿Quiénes fueron sus impulsores? Además de Eugenio Suárez Gómez, el cual fue su principal impulsor y el propietario del periódico, hay que reseñar a los primeros redactores jefe como José María de Vega o todos los directores que formaron parte de la cúpula de este periódico, como Jesús Fernández Sedano, José Manuel Bretones o Juan Rada en su última época. Sin embargo, destacan dos nombres propios por encima del resto. Enrique Rubio fue el periodista, digámoslo así, estrella de este periódico. Llegó al Caso después de un largo recorrido por la prensa, la radio e incluso los primeros pinitos de la televisión. Fue destinado a Barcelona precisamente para dirigir la redacción. Y la figura más icónica de El Caso es, sin duda, Margarita Landi. Margarita provenía de la sección femenina y por lo tanto era una mujer con muchos contactos dentro de la administración franquista. Aunque había trabajado en prensa, nunca se había dedicado a los sucesos. Sin embargo, su ímpetu y su carácter le sirvieron para labrarse un nombre. Landi tenía un coche deportivo rojo, que era más rápido que el de la policía. Gracias a eso, en ocasiones llegaba antes al lugar del crimen que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Su relación estrecha con la policía provocó que para los inspectores Landi era Inspector Pedrito. Entre Enrique Rubio y Margarita Landi mantuvieron una relación de competencia dentro de la redacción muy fuerte, que llevó incluso a la creación de pruebas falsas contra el otro. Otros redactores que destacaron son Pedro Costa, José Quílez Vicente, Juan Carlos Arias, Delfín Rodríguez o, para la cuota palentina, el siempre entrañable Ramón Arangüena. Un punto diferencial del Caso es la fotografía. Por eso era tan importante llegar al lugar de los sucesos cuanto antes, para captar las mejores imágenes. Por tanto, hay que destacar también a los periodistas gráficos como Germán Gallego Picó, Isidro Cortina o Manuel de Mora. Y por supuesto, al gran ilustrador de este periódico, conocido como Joséchu Pinedo. Punto 4. La censura franquista. Ya conocemos cómo surgió el caso y quiénes lo hicieron posible. Ahora vamos a hablar de cómo quisieron coartar su libertad. Gabriel Aras Salgado fue ministro de Información y Turismo desde 1951 hasta su muerte en 1962. En una España que intentaba salir del aislamiento internacional, desde el ministerio se apoyaba la máxima de que si nada malo se publica, nada malo ocurre en España. Como comprenderéis, bajo esta premisa, el papel de un semanario que quiere dar a conocer los asesinatos, robos y misterios es bastante molesto. Una de las primeras normas del régimen fue la prohibición de publicar más de un crimen por semana. ¿Qué hicieron desde el Caso? Sacaron distintas ediciones por provincias. De ese modo, solo se publicaba un crimen por semana, pero en cada provincia. El franquismo también quiso dulcificar el lenguaje utilizado por los redactores. Por ejemplo, se censuraba la palabra semidesnudo, pero en cambio sí que se podía utilizar semivestido. Las relaciones El Caso Franco más o menos se mantuvieron estables hasta la muerte de Quico Sabater en 1960. Sabater fue un maquis que volvió desde el exilio en Francia y que el régimen decidió ajusticiar. En El Caso siguieron
primero su persecución y más tarde su asesinato. Después de esto, Arias Salgado decidió cerrar el caso. Sin embargo, los responsables del semanario se acogieron a la censura eclesiástica del obispo de Madrid, Monseñor Leopoldo Elijo Garay. En su honor, pusieron su nombre a la mascota del periódico, que no era precisamente o un gato o un hámster. Leopoldo era un cocodrilo que llegó a vivir en la redacción hasta que lo donaron al Zoo de Madrid en los años 80. Punto 5. Los casos más mediáticos. Me gustaría ahora que habláramos de algunos de los sucesos más famosos que se publicaron en este semanario. Uno de los primeros fue la herencia de Lucie de Magan. En verano de 1952, con muy pocos meses de vida, el caso vivía una escasez de recursos. Decidieron entonces recuperar un antiguo reportaje falso como gancho para el público. Este reportaje hablaba de una supuesta multimillonaria francesa que en su testamento legaba todos sus bienes a quien se metiera en la tumba con ella. A los pocos días, llamaron a la redacción desde el cementerio francés en el que supuestamente estaba enterrada aquella señora, para que dejaran de mandar a gente, puesto que en ese cementerio no estaba esa mujer enterrada, y además tampoco existía ningún registro. El crimen de la mano cortada. En una casa se encontró un tarro con una mano cortada dentro. Los reporteros del caso pronto acudieron al lugar del crimen y obtuvieron la foto de la misteriosa mano. Ya tenían portada. Cuando lo vio la censura, les prohibieron la imagen de la mano en la portada. Entonces, Eugenio Suárez, muy enfadado, sustituyó en la plancha donde iba a ir la fotografía por el siguiente titular escrito a mano: El crimen de la mano cortada. Desde ese momento, todo el mundo sabía que cuando en la portada no había fotografías era por censura del régimen de Franco. El asesinato de Josefina Vilaseca. Josefina Vilaseca era una niña de 12 años que se resistió a ser violada por un hombre y en esa lucha fue asesinada. La Iglesia la consideró como una mártir que luchó hasta la muerte para mantener intacta su virginidad. Esta noticia parece que sí que gustó al régimen y la utilizaron para intentar su beatificación. El misterio de la tumba de Ituren. En Ituren, un pueblo navarro, encontraron en una antigua cripta dos cuerpos atados a un sepulcro. Unas semanas después, el caso publicaba que podrían ser los cuerpos de Ben Barka y su secretaria. Ben Barka era un miembro de la oposición marroquí que se había enfrentado directamente al rey Hassan II. Al día siguiente, miembros de los servicios secretos se personaron en la redacción del caso para pedir, por mandato directo del dictador, que no se volviera a publicar esa información. Los crímenes de Jarabo. Estos crímenes ya los conocéis. Lo que os puedo contar a mayores es que la publicación de este reportaje supuso todo un récord de ventas para la prensa española, alcanzando los 480.000 ejemplares. Una semana antes de la ejecución por garrote vil de Jarabo, Eugenio Suárez, director y propietario, le envió a la cárcel una caja de puros para agradecerle los grandes beneficios que había obtenido debido a sus crímenes. El Lute y la construcción de su leyenda. Eleuterio Sánchez, alias el Lute, es un ladrón de joyerías que se hizo famoso en los años 70 por sus continuas fugas. En la cárcel consiguió estudiar Derecho, defenderse a sí mismo en sus juicios y llegar a ser incluso miembro del cuerpo de abogados del equipo de Enrique Tierno Galván. Su leyenda comenzó a contarse desde las páginas del caso. El proceso de Burgos. El primer crimen premeditado de la banda terrorista ETA fue el de Melitón Manzanas en 1968. Manzanas fue un policía de San Sebastián que colaboró con la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Los 16 acusados de este asesinato se enfrentaron a un consejo de guerra en Burgos, en el que se pedía su ejecución por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la presión popular provocó que se les cambiara la pena de muerte por la cadena perpetua. Parte de la presión popular llegó gracias a la retransmisión del juicio por el caso.
Los acusados contaban con grandes abogados como José María Vandrés, que luego formaría el partido político Euskadiko Ezkerra, y Gregorio Peces Barba, que llegaría a ser presidente del Congreso de los Diputados en 1982. Y estos personajes, estos grandes abogados, a través de este seminario, del semanario El Caso, contaron los errores que cometían los fiscales militares casi a diario. Otros de los sucesos recurrentes eran diversas estafas y los asesinatos machistas. Aunque la violencia machista parezca que solo se ha contabilizado desde el año 2003, el caso contó muchos asesinatos en el plano de los matrimonios desde los años 50. En la gran mayoría de los números del caso podemos encontrar asesinatos machistas. De hecho, en el caso había una sección de matrimonios donde la gente podía anunciar sus bodas. Pues resulta que varias de esas bodas, anunciadas en el caso, acabaron en asesinatos. Menuda premonición. Punto 6. La redacción. Ahora que ya sabemos muchas cosas de este semanario, me gustaría que viéramos un fragmento de la serie de televisión del caso, en el que se puede intuir cómo era la frenética redacción y cómo trabajaban sus grandes estrellas. Una chica muerta en un abrevadero. ¿Ese va a ser el titular? Los he leído mejores. ¿Quién dio el aviso? Un pastor. Kerry Love. Vino desde muy lejos para morir. Pues ese titular tampoco es muy bueno, ¿eh? Tú haz tu trabajo, yo el mío, coño. Bueno, pues apártate unos metros. Este es el escenario de un crimen, a ver si me vas a joder alguna prueba. Sí. Oye, sonríe, Peluso. Ole. Entre 20 y 25 años. ¿Agresión sexual? Eso parece. Hijo de puta. ¿Le importa? Gracias. Apártense, por favor, me hacen sombra. Comisario Montenegro, de la Brigada de Investigación Criminal, al cargo de la investigación. No me hable ahora. Perdone, ¿y ustedes? La señorita se ha escapado de Moda y Creaciones. ¿Le interesan ahora estos asuntos a su revista? Jesús Expósito, del caso. Clara López, el caso.
¿De dónde has sacado ese maniquí? Jesús, hay una explicación. Mira, coño, soy el redactor más antiguo. Deberías consultarme, joder. Cálmate, coño. A ver. La chica es mi sobrina. Bueno, la de mi mujer. Ya sabes cómo es Loli. ¿De Loli? Y conviene tenerla contenta. Oye, texto chitón. Vale. Oye, tenemos tema para la próxima portada. ¿Tenemos portada? Estupendo. Hazlo con Clara. ¿Qué? ¿Yo? Va a ser tu nueva compañera. Pero ¿cómo vienes con esa muchacha? Si parece más ella. Hazme caso, esa chica tiene talento. Dale una oportunidad. Pero qué talento, si a tu pasarela. Banda de búhos. Paloma, Clara, soy la secretaria de la redacción, así que lo que necesites pide por esa boquita. Te presento. Ella es Margarita, es la veterana. Bienvenida. Germán, nuestro Pedro Carrasco particular. Aníbal, él es especialista en rarezas y demás. Aparicio, el Yeye, chico para todo y sobre todo maquetador. Es un manitas el chaval. A ver, chavales. Perdona. Margarita, lo del emparedado de Lavapiés pasa a segunda página. Tenemos portada con la chica del abrevadero. ¿Qué? ¿Con lo que me ha costado hablar con su mujer? La actualidad manda, Margarita. Entonces lo de la aparición mariana también se retrasa. Y de lo del Omni de Vallecas ni hablamos. Eso para el próximo número si cabe. Tranquilo, Aníbal. ¿El señor nos premiará? Jesús, Clara, id con Dios. Ay, qué joder. Esas máquinas no las oigo y cerramos el número en 48 horas. Clara, esta es tu mesa. Ah, estupendo. ¿Dónde vamos? A la morgue. Por lo menos tendrás coche, ¿no? Claro. Y lo que te vas a ahorrar en taxis. Toma, guapo. La redacción del caso trabajaba con informadores, tanto de la policía como particulares, ya fuese vía teletipo, llamadas e incluso con cartas. Por lo tanto, la redacción siempre tenía que estar en guardia. De hecho, en la furgoneta del caso y en los coches particulares de los redactores siempre había una maleta preparada para salir de viaje cuando fuera necesario. Además, se iba a los sucesos con un fotógrafo o, en su defecto, con una cámara compacta. Había una gran competencia interna, como ya os he contado, y se primaba por kilometraje, es decir, cuanto más lejos se iba a cubrir un crimen, más se cobraba. Punto 7. La vuelta del caso. En el año 2016 vuelve el caso gracias a una serie de televisión y a la vuelta del semanario a los kioscos. La nueva publicación venía acompañada de una edición antigua de coleccionista. En cuanto a la serie televisiva, la idea fue de Fernando Guillén Cuervo, el cual protagonizó la ficción. En este film televisivo no hay personajes reales, pero sí que se observa la competitividad de la redacción. Sin embargo, pese a que la figura de Enrique Rubio se identifica únicamente con el papel de Fernando Guillén Cuervo, el rol de Margarita Landi lo comparten dos actrices. Por un lado, Verónica Sánchez es la reportera que compite con Fernando Guillén Cuervo, tiene contactos en la administración y posee un velo deportivo rojo. Pero por otro, Blanca Pilánez interpreta a una tal Margarita que se parece intencionadamente a la famosa Margarita Landi, incluso en su vicio por fumar en pipa. Las claves del caso. Este semanario permanece aún en la memoria de algunos de los periodistas que convivieron con él. Juan Luis Cebrián, Rosa Montero o Iñaki Gabilondo recuerdan con cariño las divertidas historias de este periódico. Os invito ahora a que veáis este breve documental con motivo del estreno en televisión de la obra de ficción que anteriormente hemos comentado. Jesús Expósito, del caso. Clara López, el caso. Mira, si no lo vais a investigar vosotros, lo haremos nosotros. Agárrate. Joder. ¡Stop! ¡Stop! ¡Para, cabrón! Tengo la rotativa parada y eso me cuesta un dinero. El
Jarabo, el Ricardito, el Sacabuchos, el Monchito. Esas máquinas no las oigo y cerramos el número en 48 horas. Idea. ¿Me lo vas a decir o no me lo vas a decir? La policía no quiere ahondar en el tema. Es lo bueno de tener relación con los periodistas. A veces van por delante de nosotros. No, vamos, jefe, aquí no. Pero ustedes son los únicos que cuentan lo que de verdad pasa en este país. Confesó a base de hostias, Rodrigo. ¿Vamos a publicar eso? Usted sabe la verdad, ¿que sí? A ver si esto sacia tu curiosidad. ¡Qué cabrón! Aguantamos el cierre de la edición. Ese mi Rodrigo. Quítame, tira. ¡Ay, hola! Pasen. Bienvenidos a la redacción del caso. Yo siempre digo que toda la historia del crimen de los últimos años se encuentra en esta redacción. ¿Quieres saber por qué? Estén atentos para conocer más sobre nuestro periódico, que marcó una época en la crónica de sucesos de este país. En el paisaje de un periodismo totalmente sometido a la censura, una ínsula especial donde se jugaba muy fuerte en el capítulo de los sucesos. La historia del caso es la historia de un éxito periodístico. Se produce porque viene a llenar un vacío. No había otra ventana a la sociedad real en la prensa que se publicaba en España, salvo la del caso. Era el semanario que llegaba a todos los rincones del país, ¿eh? Publicaba fotografías que hoy no se publican. No estábamos acostumbrados a que esas cosas se contaran. En segundo lugar, las imágenes eran muy fuertes. Sube por la cámara, que no nos pisen la noticia. Con toda su sangre, con toda su crueldad. Un cadáver robado, una chica muerta y otra desaparecida. Los textos estaban escritos con un lenguaje muy expresivo, truculento podríamos decir, y extraordinariamente inteligente en el relato de los timos. Lo cual, en parte, era un gran servicio público que se prestaba a la sociedad. Contribuyó a una visibilidad de la España profunda. Avisaba de los peligros, del peligro de la droga, no solamente de los timadores. No robes 2 gallinas que te meten 5 años de cárcel, ¿no? Ya, como diciendo, o sea, si tienes hambre, pide. Era muy educativo en su nivel para la gente. Mucha gente aprendió a leer con el caso. El caso, calentito, recién llegado, ¿eh? El 11 de mayo de 1952 salía el primer ejemplar a la calle. Casi nace, curiosamente, con la muerte de Jardier Poncela. O sea, parece que termina el teatro de comedia y empieza la verdad, ¿no? Empieza la vida, ¿no? Y empieza en el 52, nace el caso como un periódico de sucesos, de asesinatos. O sea, de fotografías de gente muerta. Coger el periódico era como coger una pequeña novela que contaba una historia real y la contaba con todo realismo. Marcaron su destino final. A mí me gustaban mucho las historias, estaban muy bien contadas, eran muy fascinantes. Y el asaltante las asestó 4 cuchilladas de abajo arriba, produciéndole un chorro de sangre y tal, y la gente seguía eso, pero de modo apasionante. Pero luego existe otro tipo de justicia. Se detenían en detalles, para mí, muy interesantes. Yo los veía, era muy cinematográfico todo lo que se contaba en el caso. Impone, coño, inexorable, inquebrantable, implacable. Eso recordaba al inicio de cuando se leían sucesos, de cuando se leían dramas al calor de las hogueras en las cuevas. Siempre sirven los sucesos para ver cómo son las personas, las motivaciones, por qué hacen lo que hacen. Escribí un texto y me vino el redactor jefe y me dijo, así no, tienes que empezar diciendo, en esa mañana tan oscura en la que la lluvia caía. Vino desde muy lejos para morir. Pues ese titular tampoco es muy bueno. El periodismo un poco mítico de las películas o de la imaginación de los jóvenes sucedía en el caso. Y la aportación periodística del caso es enviar a sus propios redactores al lugar del crimen. Nada de fotos. El caso llegaba a donde los demás ni siquiera hubieran imaginado. El ir a los sitios, hablar a la gente, tocar a los timbres. Debes meterte en la piel del que ha hecho el delito y no quiere ser cogido. ¿Qué es lo que vio? El tío era morrero, iba mal vestido, sería un mendigo.
normalmente eran muy rigurosos, comprobaban muy bien los datos, tenían fuentes muy fiables, ¿no? Comprobación, en la verificación sobre el terreno, en el encuentro con los protagonistas, pues todo eso lo hizo el caso, ¿no? Conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Y entonces la gente colaboraba con el caso. Todo el mundo les conocía, todo el mundo les llamaba, todo el mundo les contaba cosas que no contaban a la policía. Venga, que no tenemos toda la mañana. Mi jefe está al llegar. ¿Puedo ver el arma? Sí, claro, está ahí. Cuando ocurrió el crimen de Puerto Urraco, llamaron al caso a la redacción. Oiga, que están ahí los patapelás, han liado a tiros con los amaderos, que hay un tiroteo impresionante, vengan para aquí. Y el redactor dijo, hombre, habrán llamado a la Guardia Civil. Dice, no, primero al caso. A la Guardia Civil vamos a llamarla ahora. Ya era hora de que llegaran, por favor. Estamos esperando aquí. Tengo aquí las fotos, por favor, pasa a mi casa. Mire, este es el hijo que mataron, este es el amigo de tal. Entonces lo tenías todo hecho. Estaba Margarita Landi, que era una redactora que tenía pistola. El cadáver lo puede contar todo. Menos el nombre, claro. He salido de una novela de Agatha Christie, la recuerdo con su pipa. Era muy buena periodista, tenía muy buenas fuentes de información, era rigurosa. La premeditación pues es un agravante para el asesinato. La alevosía, la fuerza. Acudía a los interrogatorios policiales. Y para que el detenido, el sospechoso, no pensara que había una persona que no era policial, pues era la subinspectora Pedrito. Escribir no es hacer tornillos, caballero. Los grandes periodistas de sucesos han sido periodistas que estaban prácticamente viviendo en la policía y con los policías. Semanario El Caso. Queremos hablar con usted. A veces incluso llegaba al lugar de los sucesos antes que la policía, porque tenía un coupé descapotable, último modelo, que aquello corría muchísimo y a veces en carretera pues aventajaba a los destartalados coches que tenía aquella policía voluntariosa, pero muy limitada en medios, ¿no? Y habrá personas que les impresiona mucho hablar de sangre. Hay quien solamente hablando de sangre se puede desmayar. Pero vamos, a la mayoría de las personas les gusta el suceso. Hay temas del caso que de manera sistemática se relacionaban, por ejemplo, con crímenes pasionales, ¿no? Cuando transcurriendo el tiempo, nos ha demostrado que no eran crímenes fruto de una reacción pasional, sino consecuencia de un ejercicio de violencia machista, de violencia de género. Violencia machista era un tema privado. Hasta que los medios de comunicación empiezan a hablar del maltrato, no empieza a haber una conciencia social, no empieza a haber una preocupación de todos. ¿Te pusiste celoso? ¿Querías que dejara de ser puta, que fuera solo para ti? ¿Fue eso? No. La mujer sufría íntimamente vejaciones, agresiones y todo tipo de acosos y se callaba. Esta gran patria que es España abre sus puertas a nuevos aires que la hacen aún más grande e incorruptible. El franquismo utilizó el caso. Aunque estaba permanentemente preocupadísimo porque no se diera ni una sola noticia que pudiera enturbiar aquella idílica imagen de España que el franquismo quería dar, le interesó eso para darle a las masas un entretenimiento así en una cierta dosis. Corren nuevos aires también para cierto tipo de prensa a la que no vamos a permitir más excesos. Esa parte va con dedicatoria. No podías hablar de los pobres, de que había barriadas tremendamente chabolistas y marginadas, o de la situación de extrema injusticia en la que se vivía a lo mejor en el campo español. No solo te decían lo que no podías publicar, sino que en ocasiones te decían lo que tenías que publicar y cómo lo tenías que publicar. Si me permitís, no sé si la censura dejará que digamos ciertas cosas. La homosexualidad no existía. La homosexualidad era imposible, ¿eh? Los adulterios eran una cosa que pasaba en las películas americanas. Veían que era un periódico morboso, le llamaban que chorreaba sangre. Rezuma sangre y España no es así. Pero yo me voy a encargar personalmente de que el caso la cuente tal y como es. Me pregunto cómo consiguieron sortear la censura, porque la había, la había durísima. Intentaremos complacerle en lo que sea posible.
todos los elementos que se salieran del molde franquista estaban fuera de la norma. Me imagino que los pobres redactores del caso pues debían estar toreando eso como podían, ¿no? ¿Cómo estamos con la policía? Me he ganado primera fila en el interrogatorio. El caso era casi un mito clandestino entre los periodistas. Vamos a tocarle las narices a la censura, a los americanos y al Sun Corda. Cuando vayáis a los hoteles, dejar muy buenas propinas por todos los sitios, ¿eh? Hoteles, restaurantes, muy buenas propinas, y que sepan que sois del caso, ¿eh? Que sois del caso. Esto se utilizaba en la censura como un intercambio con la policía. Vale, pues si no quieres que hable de esto, me tienes que facilitar que me entere de esto, ¿no? Porque yo el periódico lo tengo que hacer. Es amor-odio. Nosotros somos conscientes de que la prensa quiere información y mucha. La confesión de Garcés no te la puedo dar. Pero también es cierto que esa información, dada a destiempo o sacada de contexto, puede fastidiar una investigación. Pero si alguien busca en los archivos, eso sí que no lo puedo evitar. Ese es mi John Baine. Recibí una carta una vez de un hombre que dijo que me iba a matar en cuanto saliera de la cárcel porque era un exagerado y un mentiroso yo. Porque no eran 27 puñaladas las que pegó, sino 24. Entonces, claro, a veces te encontrabas con situaciones muy extrañas. Había una cierta vergüenza en torno al tema y había que leerlo con una pequeña clandestinidad. Me da el ya, que tiene un formato grande, bajaba la voz y el caso. Y escondía el caso dentro del ya y se iba con él. Lectores que, como decía el fundador del caso, Eugenio Suárez, eran de sobaco ilustrado, ¿no? No me jodas que es el último. Se están vendiendo como churros, don Jesús. Y pues habrá que sacar otra edición, aunque solo sea para verte esa sonrisa. Lo compraba una familia de un bloque y acababa pasándose de piso en piso, de casa en casa, y todo el mundo acababa leyéndolo. El caso era un periódico para porteras. Esta era la frase popular. Porque la gente necesita saber la verdad. Ahí están los miles de ejemplares vendidos que atestan. Porteras y morbosos en busca de noticias escabrosas. Cuando llegabas a la peluquería, el caso era siempre el periódico más manoseado, más sobao y el más difícil de pillar. El problema que tuvo el Estado con el caso es que se le fue de las manos. Rebajen. Ya encontraré yo el modo de cerrar este agujero. El caso decía lo que le daba la gana, todo el mundo lo quería cerrar, otros no querían cerrarlo, el periódico se vendía por 200.000 ejemplares en la calle. Era un fenómeno editorial total, un éxito. Me gustaría volverlas a leer para ver qué efecto me producen hoy. Yo lo que me pregunto es cómo a nadie se le había ocurrido todavía hacer una serie sobre el caso. Una vida de narradores de historias, que es en el fondo lo que es el periodismo. Fueron unas historias pues casi como cuentos. Era el único medio en el que se hablaba de la vida real. Estaban relatando algo relacionado con el alma humana. Y yo creo que ahora es irrepetible, vamos, no podría volver. Interesante, ¿verdad? Les ha sabido a poco, lo sé. Pues sigan con nosotros. Presten atención y no pierdan de vista ninguna pista. ¿Qué marca de café juega un papel en la investigación del caso? Descúbrelo en el capítulo de hoy y accede a contenido extra y premios especiales. Punto 8. Tu primer día. A continuación, en la descripción del vídeo, encontraréis un enlace a través del cual podréis participar en un corto interactivo que pondrá a prueba vuestras habilidades como periodistas de sucesos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este contenido haya sido interesante.